Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, hoy nos lleva hasta Zamora. Concretamente hacemos parada en la localidad de Fonfría, porque hoy vamos a hablarles de IGP Ternera de Aliste. IGP significa Indicación Geográfica Protegida. Y para ello, Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, en la sintonía de Onda Cero en este programa, que es más de uno, en el 100.0 de su frecuencia modulada, nos lleva directamente hasta las entrañas de Aliste. ¿Y sabe usted quién es el que nos abre las puertas? Pues ni más ni menos que su director gerente, nuestro amigo Santiago Borrego. Don Santiago, ¿cómo está usted? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Pues nada, aquí estamos en la frontera hispano-lusa, en Fonfría concretamente, pasando un poco de frío. Pero bueno, sí, porque es lo que le iba a decir, el nombre de Fonfría viene por algo, ¿no? O sea, que calor ahora mismo no tiene que hacer en su zona. No, no hace ninguno. Pero bueno, tampoco hemos pasado inviernos peores. Es decir, a estas alturas, en otros años a lo mejor estamos en 3 y 4 bajo cero. Y hoy es una temperatura bastante más agradable, a lo mejor tenemos 10 o 12 grados. Además, donde está usted, donde está Aliste, es una zona que destaca principalmente por sus paisajes, sobre todo paisajes verdes, que nada tienen que ver con las típicas llanuras castellanas, ¿no? Están ustedes rodeados de unos paisajes de postal, y nunca mejor dicho en estas fechas. ¿Le puedo preguntar qué es Aliste? ¿Cómo definiríamos Aliste? IGP Ternera de Aliste. Bueno, Aliste en sí es una de las 6 subcomarcas que existen en Zamora, en la zona oeste de Zamora. Entonces, la IGP Ternera de Aliste es una denominación de calidad de vacuno de carne que nos otorgó la Unión Europea en el año 96, y lo que hace es decir o distinguir la producción de carne de vacuno de esta zona de otras zonas que existen en España. Es decir, cualquier indicación geográfica protegida basa su porqué en que está directamente ligada a su forma de producción al medio geográfico en el que se produce. Entonces, Ternera de Aliste, la IGP, se produce en la zona oeste de Zamora, cuyo centro es Aliste. Voy a presentarle, don Santiago, a Juan Martínez, que es el responsable de Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Bienvenido. Bien allá, don Jorge, buenos días. Buenos días. Buenos días, don Santiago. Buenos días. Yo quisiera, porque nos está usted hablando de Aliste. Creo que también es muy importante por su gastronomía, ¿no? Porque es una zona de setas y también, ¿no? Sí, la zona oeste de Zamora en general es una zona privilegiada a nivel natural, porque es una zona de toda la vida que ha sido como abandonada, en el sentido que geográficamente está alejada de todo. Entonces eso al final se ha traducido en que los pobladores de la zona, pues lo que hacían o lo que han hecho de toda la vida ha sido dedicarse a la agricultura y a la ganadería, y los productos agrícolas y ganaderos que salen de esta zona son muy buenos. Además, existe otro producto estrella aquí, que son las setas, que son productos silvestres, que son maravillosas. Entonces, al final, la zona de Aliste es una zona que gastronómicamente es muy rica, porque la producción es muy natural y se hacen cosas como se hacían antes, hace mucho tiempo, y en consecuencia la calidad es muy alta, ¿no? A mí me han contado que para llegar a Aliste, cuando tomamos el famoso cruce de Aliste, donde las señales reales lógicamente han sido modificadas, aparecen 2 carteles. Siguen apareciendo el de Pekín a 13.440 kilómetros y el de Mordón 3 días a pie. Eso creo que ya no existe. No existe ya, ¿no? Tiempo, pero bueno. Sí, desapareció, ¿no? Todo el mundo se moderniza, hasta la DGT. Sí, ¿no? Sí. A mí me han contado que era una cosa muy graciosa, ¿no? Sí. Bueno, para venir a Aliste
Ya para venir a Zamora es complicado, es decir, cogiendo la A6, si sigues por la A6 todo recto llegas a Coruña, ¿no? Pero para venir a Zamora te tienes que desviar en Tordesillas. Vale. Y una vez ya llegas a Zamora, que ya es complicado llegar, a no ser que tengas muchas intenciones, tienes que seguir un poco más hacia la izquierda para llegar a Liste. Tienes que ir camino de Portugal, concretamente camino de Braganza, ¿no? Entonces, eso, como digo, pues ha sido una cosa que a día de hoy, bueno, las comunicaciones son bastante buenas, evidentemente, pero hace años, no demasiados, no eran tan buenas. En consecuencia, pues esto es una zona que ahora llaman de la España vaciada, y efectivamente es así como es, ¿no? Entonces, el llegar a Liste, pues hay que tener muchas intenciones de llegar, ¿no? Sí. Bueno, háblanos un poquito, ya vamos a hablar de la ternera, por ejemplo, la ternera del Char. Háblanos un poquito de ella, por favor. Bueno, en la zona oeste de Zamora existe una zona que se llama la Sierra de la Culebra, que seguramente sea conocida ahora bastante más que antes, dado los espantosos incendios que hemos sufrido este verano, en el que se quemaron cerca de 30 o 40.000 hectáreas, ¿no? Pero bueno, en esta zona se caracteriza porque tiene la mayor producción de lobo ibérico de España, o la mayor cabaña más que producción, ¿no? Porque el lobo no se produce. Entonces esto hacía que antiguamente los pobladores de la zona, cuando vivían una economía de subsistencia, estoy hablando a lo mejor de 50, 60, 70 años, producían sus propios alimentos prácticamente, teniendo pues un par de cerditos, un huerto, unas gallinas, y luego la única fuente de ingresos que tenían realmente era la venta de los terneros. Es decir, tenían 3 o 4 o 5 vacas y los 4 o 5 terneros que producían era su fuente de economía doméstica, su fuente de ingresos fundamental. ¿Qué pasaba? Que si el ternero lo dejábamos en el campo, como en la Sierra de la Culebra hay una población de lobos inmensa, pues los lobos se nos comían al ternero. Entonces los pobladores de la zona, los antiguos ganaderos, los abuelos de nuestros actuales ganaderos, lo que decidieron fue al ternero siempre tenerlo metido en el establo mientras la vaca salía a pastar. Y entonces, antes de salir al pasto, daban de mamar al ternero, amamantaban cada madre a su hijo, a su ternero, y al regreso del pasto, ya por la tarde, volvían a amamantar las vacas al ternero. Entonces, este sistema de producción, que es absolutamente exclusivo de la zona y que viene condicionado enormemente por la existencia del lobo, es decir, por el medio geográfico en el que estamos, hizo producir un producto que llamamos ternera lechal de Aliste, que es un producto diferente y único del resto de la producción que existe a nivel nacional, ¿no? ¿Y la ternera pasterina? La ternera pastera es una evolución de esta ternera lechal que consiste en mantener a las madres en el campo y luego las madres van criando al ternero con los recursos naturales que existen en la zona, que es una zona de un gran pastizal, dado fundamentalmente a que procede geomorfológicamente del zócalo paleozoico, y esto trae como consecuencia que la zona tiene una profundidad muy pequeña, de unos 50 centímetros, 60 centímetros, y esto hace que, unido al carácter ácido del suelo, no se produzca cultivo de alto rendimiento, se produzca pastizal, fundamentalmente, haya pastos. Entonces estas vacas madres las mantenemos en pasto y el ternero se va criando con ella hasta los 6-7 meses de edad, que sufre un destete brusco, y lo cebamos en el cebadero particular del ganadero. Cada ganadero ceba su propia producción, y este animal lo llamamos ternera pastera. Háblanos, por favor, en el vínculo de la IGP con su medio geográfico, las características físicas, por ejemplo, en las comarcas de Aliste, Sayago y Sanabria. Las características físicas del medio proceden, como decía antes, fundamentalmente lo que es el suelo del zócalo paleozoico, que hace que tenga un subsuelo formado por rocas fundamentalmente graníticas y pizarras. Entonces esto le da un carácter muy ácido al suelo y, como decía, el cultivo de alto rendimiento es complicado. Eso por un lado, y por otro lado, la curva de Isolletas va aumentando hacia la zona oeste de Zamora, no en vano estamos pegando a Galicia, y eso significa que llueve con una frecuencia bastante alta. Entonces el que llueva y el que no se produzcan cultivos de alto rendimiento hace un gran pastizal en la zona. Pero lo que realmente une la IGP ternera Aliste al medio es la forma de producción condicionada, como decía, por la presencia del lobo ibérico, que hace que el sistema productivo concreto que tenemos nosotros pues dé un producto diferente, ¿no?
entonces, por lo que usted cuenta, el lobo está muy protegido, ¿no? El lobo está muy protegido. Bueno, eso son políticas medioambientales de la Junta. Entonces, sí, tiene bastante protección, pero bueno, a nosotros en lo que nos afecta básicamente es que las ganaderías, pues si dejan a las vacas y a los terneros sueltos por el campo, pues corren serio peligro de ser comidas por este animal, ¿no? O sea, como siempre, es decir, que esto no es de ahora. Claro, es decir, cuando uno va a Bruselas a proponerle a la Comisión, oiga, creo que mi producto podría ser protegido por una indicación geográfica, siempre dicen lo mismo: demuéstreme históricamente que ese producto ya existía por un lado, y demuéstreme que el producto está muy ligado al medio, ¿no? Entonces, claro, pues es lo que estaba contando, ¿no? Lo que estabas diciendo tú. El lobo es una cosa que existe aquí desde siempre, ¿no? Y eso condiciona ese sistema productivo nuestro. Voy a preguntarle, don Santiago, usted que es el director gerente de Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste, más o menos así, para que eche unas cuentas así mentalmente, ¿con qué miles de kilos de carne fresca van a cerrar este año 2022? Porque el 2021 lo cerraron con más de 296.000 kilos de carne fresca. Este año, ¿cómo va la cosa, don Santiago? Sí, va muy similar, seguramente sea un pelín superior, estaremos en torno a los 320.000 kilos de carne, más o menos certificada. Esto procede más o menos de unos 1.400 animales sacrificados, y es la producción actual que tenemos, ¿no? Siempre intentamos, año a año, intentar subir un poquito la producción, pero bueno, pues cada año tiene sus circunstancias, y bueno, lo que intentamos es mantenernos e incrementar algo siempre las ventas, ¿no? Y el sector, don Santiago, ¿cómo se encuentra en este instante? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ver cómo se encuentra lo vemos todos, ¿no? Pero ¿qué futuro ve usted al sector cárnico con la que está cayendo? Bueno, no sé, tampoco tengo una bola de cristal, pero bueno, el futuro en el sector pecuario en general, en el sector productivo, es complicado. Es complicado en el sentido de que, por un lado, los inputs, los costes de producción son cada vez mayores. Esto es, por diferentes circunstancias coyunturales, el coste de las materias primas, el coste de las materias primas, me estoy refiriendo a las materias primas para hacer pienso, o el coste de los minerales, o el coste de los combustibles, o el coste de la luz, pues todo ha subido, ¿no? Entonces, todos esos costes, al subir, hacen que el producto se encarezca. Entonces, efectivamente, el producto a día de hoy, casi cualquier producto del sector primario, ha encarecido su coste, o su PVP, básicamente, y esto trae como consecuencia que el consumidor se puede retraer de consumir. Es decir, tan sencillo como que vas a hacer la compra y cuando antes te gastabas 50 euros, llegabas a casa con varias bolsas y hoy llevas con 1,5 o 2, ¿no? Entonces, el futuro es complicado, pero bueno, yo entiendo que seguiremos todos comiendo, ¿no? Entonces, si seguiremos todos comiendo, pues siempre habrá algo. El futuro de los productos primarios, entiendo que es menos complicado seguramente si están avalados por una denominación, por una indicación geográfica, bien sea una denominación de origen o una indicación geográfica protegida. Entonces, esto hace que los pobladores o la gente que vive en las zonas, evidentemente, de la España vaciada, puedan presuponer un futuro un poco más estable si están amparados dentro de una figura de calidad, dado que su producto sale al mercado con unas garantías mayores que el producto normal, y eso trae como consecuencia que se pueda vender más caro y en consecuencia que sus ingresos pues sean algo mayores y puedan vivir dignamente de su oficio, de su producción, ¿no? Estaba pensando yo en el lobo, en el fantástico lobo ibérico, y en su tierra, en los terneros. O sea que, claro, evidentemente a la hora de parir un ternero se hace en el establo, ¿verdad?
la madre lo que hace es buscar comida, pero realmente el ternero está siempre, durante toda su vida productiva, alimentándose de la leche materna hasta su sacrificio, pero siempre dentro del establo, ¿no? Eso es lo que hace quizá pues más auténtica, ¿no?, la ternera de Aliste, ¿o no lo ve usted así? Sí, evidentemente, claro, efectivamente. El sistema productivo consiste en eso, ¿no? Las madres, si bien tenemos algo de producción de ternera pastera, la gran mayoría es ternera lechal, y esto es lo que tú comentabas, ¿no? Las madres viven en el establo, duermen en el establo, salen a pastar todos los días, pero el ternero siempre permanece resguardado en el establo. ¿Por qué está siempre ahí? Para que no se lo coma el lobo, así de sencillo, ¿no? Eso es lo que pensaban hace años los ganaderos. Y a día de hoy, pues ese sistema productivo se sigue dando así y se sigue haciendo lo mismo que hace tantos años que se empezó a hacer, ¿no? Entonces, esto da unas características diferenciales al producto, a la carne de vacuno, sí, al filete que nos vamos a comer, o a la chuleta o al chuletón que nos vamos a comer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son animales que su alimentación básica es la leche materna. Si bien es verdad, la curva de lactación de la madre va disminuyendo con el tiempo y la curva de necesidades energéticas del ternero va aumentando. En consecuencia, en el momento que se cruzan esas dos curvas de energía, pues claro, tenemos que suplementar a los animales con un pienso, ¿no? Entonces, este sistema productivo es basar la producción en el amamantamiento materno, y lo que digo, la carne sale diferente de otras carnes que existen en el mercado, ¿no? Yo no sé, Juan, pero a mí me están entrando unas ganas de hoy comer un filete de ternera o un chuletón de lomo de vaca, que está todo rico, y seguro está usted explicando, pues nos da ganas de encontrar. Por cierto, hablando de encontrar, ¿cuáles son los puntos de venta, digamos, donde podemos encontrar esta IGP, esta indicación geográfica protegida ternera de Aliste? ¿Que los distribuidores están en toda España o principalmente en Fonfría, en Zamora, don Santiago? Bueno, la producción nuestra es relativamente pequeña, entonces no tenemos capacidad para tener distribuidores en toda España, ni mucho menos. En nuestra página web viene toda la relación de puntos de venta que existen, que fundamentalmente están en Castilla y León, aunque tenemos algo de puntos de venta en la zona este de Zamora, en el Levante, ¿no? Entonces, la producción nuestra se vende directamente, básicamente a puntos de venta, y estos puntos de venta son los que venden al consumidor. Estos puntos de venta, en la web está también, hay varios que sirven a domicilio, que se les puede hacer pedidos a través de su web vía internet y se puede llegar a casa, ¿no? O sea, pueden llegar a cualquier sitio de España, ¿no? Pero bueno, en general es una producción pequeña y está su venta localizada fundamentalmente en la zona de Castilla y León, básicamente en Salamanca, básicamente en Zamora, evidentemente, y en Valladolid, ¿no? La página web es la siguiente, apúntelo usted, es www.terneradealiste.es. Es sencilla a la hora de recordar, www.terneradealiste.es. Ahí van a encontrar ustedes pues todo, exactamente todo lo que estamos contando, pues usted lo va a encontrar en esa página web, desde porque existe la ternera de Aliste, los puntos de venta, el órgano de gestión, que es importante, pues las últimas noticias, entre ellas que en el 21 cerró con más de 296.000 kilos de carne fresca, y sobre todo el contacto directo de los puntos de venta en www.terneradealiste.es. Estoy viendo, don Santiago, en su página web un filete de ternera a la parrilla con unas patatas y unos pimientos de Padrón, y le digo la verdad, Juan, a ti no te entra apetito ahora de los pimientos de Padrón y de la carne, pero tiene que ser de Aliste, ¿eh? Si no es de Aliste, es buena carne también, pero en este caso estamos promocionando la carne de Aliste. ¿A ti no te apetece? No, hombre, a mí me encantaría. Además, esto se marida muy bien con vino, claro, ¿no, don Santiago? Yo creo que es el producto ideal para la carne. Sí, además aquí en Zamora contamos con 4 denominaciones de origen de vino, y efectivamente el producto que mejor marida con la carne de vacuno siempre es un vino tinto, ¿no? Aquí tenemos la denominación de origen Toro, Arribes, Tierra del Vino de Zamora y Benavente y Los Valles.
Entonces es sencillo. En general, en Zamora, que es una provincia muy pequeñita y muy coqueta, uno de los atractivos turísticos más importantes que tiene, amén de su románico, por supuesto, y de su Semana Santa, es la gastronomía, ¿no? Aquí hay una gastronomía absolutamente cuidada, y entre otras cosas es porque la producción primaria es muy buena, ¿no? Entonces, teniendo un producto bueno, sí. Pues es fácil luego cocinarlo. Quisiera hacer una pregunta, Santiago. Cuando entramos a un supermercado de ahí de la zona de Castilla y León o de Valladolid, ¿cómo podemos distinguir la carne de ternera de Aliste con referencia a las otras? Sí, la carne nuestra se etiqueta toda en matadero con unas etiquetas propias de la IGP. Entonces, en estas etiquetas viene nuestro logotipo, el logotipo de la Unión Europea, y vienen todos los datos del animal del que procede la carne. Además, todas las carnicerías nuestras están identificadas en la fachada o en la puerta con una placa que reza algo así como establecimiento adscrito o autorizado y adscrito en los registros de la IGP. Entonces, la carne nuestra se vende luego en punto de venta etiquetada. Todas las etiquetas que nosotros ponemos en matadero llegan a punto de venta, y el punto de venta es el encargado de etiquetar la carne con el nombre de cada una de las piezas: la tapa, la contra, la babilla, la cadera, el redondo, el morcillo, lo que sea, ¿no? Entonces, para cada canal que certificamos, adjuntamos un juego de etiquetas que en carnicería son puestas, y eso unido a la placa identificativa de establecimiento autorizado, pues es lo que distingue que podamos comprar carne de ternera de Aliste con IGP, ¿no? Además, creo que tiene un color rosa claro, ¿no? Que la distingue de las demás, ¿no? Sí, claro. La diferencia de esta carne, cuando el consumidor valora por los parámetros organolépticos, que se llaman, que son los parámetros que podemos apreciar a través de los sentidos, ¿no? Entonces, el consumidor siempre lo primero que hace es fijarse en el color de la carne. Antes de comprarlo, lo primero que hace cualquiera es mirar la carne y mirar el color que tiene. La carne nuestra se caracteriza por ser de un color rosa pálido, muy clarito, ¿no? A diferencia de otras carnes que algunos decíais antes de vacuno mayor, de buey o de vaca, que es una carne mucho más oscura. Entonces, la carne nuestra es una carne bastante más rosada, un rosa claro. Después de eso, lo segundo que miramos cuando valoramos la carne que hemos comprado, lo primero que más valora el consumidor es la terneza, ¿no? La carne nuestra, al proceder de animales muy jóvenes y con un sistema productivo que ya hemos contado, da una terneza muy superior a la carne normal, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante es la jugosidad de esa carne. Debido a este sistema productivo, la carne nuestra tiene la capacidad de perder solo un 12% en el cocinado a 100 grados. Esto es muy poco, es decir, todos los jugos que tiene la carne, no olvidemos que la carne tiene un 72% de agua, todos estos jugos se mantienen siempre en la carne, entonces al masticarla, aparte de ser tierna, sale jugosa. Y luego el último parámetro que valora el consumidor es el sabor de la carne nuestra, más bien el flavor, que es la mezcla de sabor y olor, es diferente porque es un sabor muy suave, ¿no? La carne de vacuno en general tiende a tener un sabor bastante fuerte, pues la carne nuestra tiene un sabor bastante más suave y más delicado de lo normal, ¿no? Entonces, claro, es completamente diferente. Yo no digo que sea mejor ni peor que otras, pero sí que es diferente, ¿no? Y que todo esto es debido a la alimentación con leche materna de los animales, ¿no? Debido a la alimentación con leche materna, debido al sistema productivo, básicamente, que los animales están siempre resguardados en establo, y entonces no están permanentemente en campo, gastando su energía en caminar por ahí, sino que la energía que comen, a través de la leche y a través del pienso, la utilizan básicamente para engordar, ¿no? Para crecer y engordar y poner la grasa justa y necesaria para que en el momento de sacrificio la carne sea perfecta, ¿no? Muchísimas gracias. www.terneradaliste.es. Don Santiago Borregón, director general de Indicación Geográfica Protegida IGP Ternera de Aliste. Muchísimas gracias por atendernos y por aclararnos muchísimos puntos que desconocíamos. Le deseamos pues lo mejor en estas fechas y sobre todo mucha suerte en el camino, amigo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, Juan Martínez, gulliveria.com. Felices fiestas, feliz Navidad y ya nos oímos la semana que viene.
Gracias, igualmente. Gracias. Gulliveria.com, el portal de viajes, ocio y gastronomía más antiguo de España, nos ha llevado hasta Fonfría, hasta Zamora, para hablar de ternera de aliste, IGP Ternera de Aliste, y nos ha tratado fenomenalmente bien su director gerente de Ternera de Aliste, don Santiago Borrego. www.terneradealiste.es. Gulliveria.com es el grupo de comunicación especializado en ocio, turismo y gastronomía más antiguo de España. Visítanos en www.gulliveria.com.